Sistema nervioso humano. El sistema nervioso es un conjunto de órganos encargados de relacionar al individuo con el medio externo y controlar el funcionamiento de los órganos internos. En pocas palabras, el sistema nervioso relaciona al ser humano con el medio externo, pero también con su medio interno. El sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, son los sistemas de control de las funciones y mantenimiento de la homeostasis corporal o conservación del medio interno. Organización y morfología del sistema nervioso humano. Según el gráfico, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso de la vida de relación y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso de la vida de relación se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal. El encéfalo, ubicado en el cráneo, se divide en cerebro, diencéfalo y cerebelo y tronco encefálico. El tronco encefálico a su vez se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El sistema nervioso periférico se divide en 12 pares de nervios craneales, los cuales nacen del encéfalo, y los 31 pares de nervios raquídeos que nacen de la médula espinal. El sistema nervioso autónomo se divide en dos partes, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Sistema nervioso de relación. Es el encargado de recibir y procesar información del medio externo para luego elaborar y emitir respuestas. Es de tipo voluntario. Está constituido por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central. Está formado por el encéfalo y la médula espinal. Encéfalo. El encéfalo es el centro donde se registran las sensaciones. Se relacionan unas con las otras, se toman decisiones y se ordena su acción. También es el centro del intelecto, las emociones, la conducta y la memoria. Está comprendido por las siguientes partes. Cerebro, también llamado telencéfalo, es el órgano más voluminoso del sistema nervioso central. Pesa entre 1200 a 1300 gramos. Ocupa la mayor parte del cráneo y se presentan dos mitades, llamados hemisferios. Estos hemisferios cerebrales, cada uno de ellos, se encuentra dividido por surcos o fisuras en 4 lóbulos, cuyos nombres están relacionados con los huesos que lo cubren. Vale decir, estos lóbulos son el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Su superficie está formada por una capa de sustancia gris que recibe el nombre de corteza cerebral, en la que hay miles de millones de neuronas. Por debajo de la corteza se encuentra la sustancia blanca, formada por axones mielinizados, que se extienden en 3 direcciones principales, dando lugar a 3 tipos de fibras. Estos 3 tipos de fibras son fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Fibras de asociación son aquellas que conectan 2 zonas de la corteza cerebral de un mismo hemisferio. Fibras comisurales conectan 2 zonas de la corteza cerebral pero de diferentes hemisferios, pasando por el cuerpo calloso. Fibras de proyección conectan las zonas de la corteza cerebral con otros centros nerviosos, constituyen las vías ascendentes y descendentes que conducen los impulsos, dentro y fuera del cerebro. Funciones de la corteza cerebral. Función motora. La realiza el área motora que se encuentra ubicada en el lóbulo frontal, el cual genera los impulsos nerviosos que controlan los movimientos corporales. Función sensitiva general. La realiza el área sensitiva que se encuentra en el lóbulo parietal, a donde llegan los impulsos nerviosos generados en los receptores sensoriales cutáneos viscerales. Función sensitiva específica. Recibe impulsos nerviosos generados por los órganos de los sentidos. Función de asociación. Realizada por las vías que conectan áreas sensitivas con áreas motoras. Se encuentran relacionadas con los procesos psíquicos superiores, las capacidades, la conciencia y la personalidad. Las más importantes de estas áreas de asociación son las siguientes. Área de Broca. Se localiza en el lóbulo frontal, justo por arriba de la cisura de Silvio. Es el área motora del lenguaje. Área de Wernicke. Situado por detrás de la corteza auditiva primaria. Es el área sensitiva del lenguaje hablado. Se relaciona con la capacidad para entender el lenguaje hablado. Ideación, pensamiento, imaginación,
voluntad, conciencia, emociones, memoria. También forma parte de las funciones de asociación. La realiza el área prefrontal. Cuando por cualquier causa los centros motores de un hemisferio se lesionan, queda paralizada la mitad del cuerpo opuesta al lado lesionado. Esta parálisis se denomina hemiplegia. Y si se lesionan los dos hemisferios cerebrales, aparecería la cuadriplegia. Diencéfalo. Se localiza en la parte central e inferior del cerebro. Está constituida por los tálamos y el hipotálamo. Tálamos. Son dos masas ovoides de sustancia gris, localizadas a ambos lados del tercer ventrículo. Función. Es la estación de relevo para todos los impulsos sensitivos del cuerpo, excepto los olfatorios. Por aquí pasan los nervios sensitivos en dirección a la corteza del cerebro. Hipotálamo. Estructura nerviosa formada por varios núcleos que se localizan debajo del tálamo. Funciones del hipotálamo. Controla el sistema endocrino. Regula la temperatura corporal. Regula la ingesta de alimentos mediante los centros del hambre y la saciedad. Regula la ingesta de líquidos mediante el centro de la sed. Es uno de los centros relacionados con el sueño y la vigilia. Aquí se encuentran los centros para el placer, apetito sexual, ira o rabia y agresividad. Cerebelo. Ocupa la porción inferior y posterior de la cavidad craneana. Pesa cerca de 140 gramos. Presenta una zona central estrecha que recibe el nombre de vermis, y los lóbulos laterales llamados hemisferios cerebelosos. La superficie del cerebelo, llamada corteza cerebelosa, está formada por sustancia gris, y por debajo de ella se encuentran los fascículos de sustancia blanca, que se disponen de forma parecida a las ramas de un árbol. De ahí el nombre de árbol de la vida. Morfología interna. Por dentro el cerebelo presenta sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris es periférica y central. Se encuentra conformado por la corteza cerebelosa y los núcleos cerebelosos. Sustancia blanca se ubica centralmente. Tiene una disposición que asemeja a un árbol, llamado árbol de la vida, desde donde se irradia formando 3 pares de paquetes de fibras llamados pedúnculos cerebelosos. Estos pedúnculos cerebelosos pueden ser superiores, medios e inferiores. Los pedúnculos cerebelosos inferiores conectan al cerebelo con el bulbo raquídeo. Los pedúnculos cerebelosos medios conectan al cerebelo con la protuberancia anular, y los pedúnculos cerebelosos superiores conectan al cerebelo con el mesencéfalo. Funciones del cerebelo. El arquicerebelo o vestíbulo cerebelo regula el equilibrio y la posición corporal. Paleocerebelo o espinocerebelo regula el tono muscular. Neocerebelo o pontocerebelo permite la coordinación de los movimientos voluntarios, manipulación y el habla. La lesión de este núcleo produce dismetría cerebelosa. Tronco encefálico, llamado también tallo cerebral, comunica la médula espinal con el cerebro y el cerebelo. Está ubicado en la fosa posterior del cráneo. Pasa por el foramen magno del hueso occipital y termina a nivel del atlas. Comprende 3 estructuras que de arriba hacia abajo son mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Mesencéfalo se encuentra entre el diencéfalo y la protuberancia anular. En su cara anterior presenta los pedúnculos cerebrales, 2 cordones nerviosos que lo unen con la corteza cerebral y con la médula espinal. En su cara posterior del mesencéfalo se presentan los tubérculos cuadrigéminos, que son los intermediarios subcorticales de la visión y audición, es decir, son centros de reflejos visuales y auditivos. Funciones del mesencéfalo. Es el centro de origen de los nervios craneales tercer y cuarto par. Regula la micción y fabrica dopamina. Protuberancia anular, también llamado puente de Barolio. Es un grueso paquete de fibras que transportan los impulsos desde un lado del cerebelo hacia el otro, y hasta los principales centros nerviosos. Funciones. La protuberancia es una vía de conducción sensitiva y motora. También es el centro de los nervios craneales quinto, sexto, séptimo y octavo. Del octavo par solo de la rama vestibular. Tiene al área neumotáxica y apnéustica, que regulan la frecuencia respiratoria. Bulbo raquídeo, también llamado médula oblonga o mielencéfalo. Tiene forma de un cono truncado. Es continuo con la parte superior de la médula espinal.
Funciones del bulbo. Es una vía de conducción ascendente sensitiva y descendente motora. Es el centro de los reflejos vitales, vale decir, aquí se encuentra el centro cardíaco, respiratorio y vasoconstrictor. Por ello, las lesiones en la base del cráneo, al afectar el tronco cerebral, pueden terminar siendo mortales. Coordina la deglución, tos, vómitos, estornudos, hipo, bostezo y náuseas. Coordina la regulación de los estados de conciencia y vigilia, es decir, mantiene despierto al ser humano. Es el centro de los pares craneales octavo, rama coclear, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo par. Médula espinal. Es un cordón nervioso protegido por la columna vertebral. Se extiende desde la primera vértebra cervical, C1, hasta la primera o segunda vértebra lumbar, L1 o L2. Mide cerca de 43 a 45 centímetros y su peso es de 26 a 30 gramos aproximadamente en el varón. Anatomía externa. Presenta 4 caras, anterior, posterior y 2 laterales. 2 surcos que dividen a la médula en mitad derecha y mitad izquierda. Y 31 pares de nervios raquídeos o espinales que emergen a cada uno de los lados de la médula espinal. Presenta un engrosamiento cervical y otro lumbar, que dan origen a los nervios de las extremidades, tanto superiores como inferiores. La porción terminal la constituye el cono medular, del cual emerge el filum terminale. Por otra parte, algunos nervios de la parte inferior terminan formando la famosa cola de caballo. La cola de caballo es un conjunto de nervios raquídeos ubicados por la parte baja de la médula espinal. Anatomía interna. La médula espinal tiene sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris ocupa la parte central de la médula. Tiene una disposición que al corte transversal se asemeja a una letra H. Rodea al conducto del epéndimo, por donde circula líquido cefalorraquídeo. Presenta astas anteriores, que son motoras, astas posteriores, que son sensitivas, y astas laterales o vegetativas, y en el centro la comisura gris. Funciones. Es el centro de actos reflejos. Analiza la información recibida para dar una respuesta. Acto reflejo. Es una respuesta inmediata de un órgano efector, músculo o glándula, de manera involuntaria ante un estímulo. Arco reflejo. Es un circuito nervioso formado por un órgano receptor, una neurona aferente o sensitiva, una neurona intercalar o asociativa, una neurona eferente o motora y un órgano efector, que puede ser un músculo o una glándula. Sustancia blanca de la médula. Es periférica y rodea la sustancia gris. Se divide en cordones anteriores, laterales y posteriores. Función. La médula, por su parte blanca, es una vía de conducción ascendente de impulsos sensitivos y una vía descendente de impulsos motores. La médula espinal también es el lugar donde nacen los nervios espinales de los 31 pares nervios espinales mencionados anteriormente. Cubiertas y protección del sistema nervioso central. La médula espinal y el encéfalo están cubiertos por envolturas continuas llamadas meninges, cual protege al encéfalo contra golpes y traumatismos. Presentan las siguientes capas: dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre, también llamada paquimeninge, es la más externa y está constituida por tejido conectivo denso. Envuelve íntimamente a los órganos y presenta vasos sanguíneos. Aracnoides, parte de la leptomeninge, es la capa intermedia y está constituida por mesotelio y tejido conectivo. No tiene vasos sanguíneos. El aracnoides está unida a la pía madre por una red de trabéculas y entre ambas se ubica el espacio subaracnoideo en el cual indicamos se encontraba circulando el líquido cefalorraquídeo. Pía madre, la otra parte de la leptomeninge, es la capa más interna, está constituida por tejido conectivo. Es vascularizada. La pía madre envuelve íntimamente a la médula espinal y al encéfalo. Líquido cefalorraquídeo. Es un líquido incoloro que se forma mayoritariamente en los plexos coroideos de los ventrículos del cerebro. Intervienen también las células ependimarias del tercer y cuarto ventrículo y del conducto ependimario de la médula espinal. En condiciones normales, es cristalino, transparente, incoloro e inodoro. Diariamente se secretan o fabrican cerca de 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo, por lo que éste se recambia 3 veces al día. Está constituido por glucosa, proteínas, ácido láctico,
urea, sales minerales, también contiene algunos linfocitos, etc. Protege al encéfalo y a la médula espinal. Este líquido cefalorraquídeo transporta nutrientes y productos de desecho. Al final, es creado por los plexos coroideos de los ventrículos, las células ependimarias, pasa al espacio subaracnoideo y de ahí termina siendo drenado por las vellosidades aracnoideas. Sistema nervioso periférico. Es el conjunto de nervios y ganglios que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Un nervio es un conjunto de axones que van a formar un tronco nervioso. Pueden ser motores o sensitivos, o mielinizados o no mielinizados. Ganglio es aquel en donde se encuentran los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas de la raíz posterior o dorsal. Son parte de las neuronas pseudomonopolares. El sistema nervioso periférico se divide en nervios craneales y nervios raquídeos. Los nervios raquídeos, también llamados espinales, son 31 pares. Se originan de los segmentos de la médula espinal, donde se conectan mediante dos raíces, una raíz anterior que es motora y una raíz posterior que es sensitiva, por lo que son sensitivos y motores a la vez. Cada nervio espinal o raquídeo se une en dos puntos distintos a la médula espinal. Tiene una raíz posterior y una raíz anterior. Las raíces posterior y anterior se unen para formar el nervio raquídeo. Como la raíz posterior contiene fibras sensitivas y la raíz anterior contiene fibras motoras, un nervio raquídeo es un nervio mixto, al menos en su origen. Distribución. Los nervios raquídeos se distribuyen en 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios dorsales, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un par de nervios coccígeos. Estos nervios salen del conducto raquídeo por los agujeros de conjunción ubicados entre las vértebras de la columna vertebral. Nervios craneales. Son 12 pares de nervios. Los números romanos indican el orden en el que salen del encéfalo, en sentido antero-posterior. Los nombres hacen referencia a su distribución o función. Algunos pares craneales solo contienen fibras sensitivas, por lo que se les denomina nervios sensitivos. El resto contiene tanto fibras motoras como sensitivas, por lo que se denominan nervios mixtos, aunque algunos de ellos son predominantemente motores. Estos pares craneales son: primer par, nervio olfatorio. Es un tipo de nervio sensitivo que se encarga del olfato. Segundo par, óptico. Tipo de nervio sensitivo, se encarga de la visión. Tercer par, motor ocular común. Nervio motor, se encarga de la motilidad del globo ocular. Cuarto par, patético o troclear. Nervio motor, se encarga de la motilidad del globo ocular mirando hacia abajo. Mirada patética. Quinto par, trigémino, es un nervio mixto. Tiene una rama sensitiva y una rama motora. La rama motora sirve para la masticación y la rama sensitiva sensibiliza la cara. Sexto par, motor ocular externo. Es motor. Se encarga de la motilidad del globo ocular. Séptimo par, facial, nervio mixto. La rama motora del facial inerva los músculos de la expresión facial, es decir, mueve la cara. Mientras que la rama sensitiva hace la gustación, capta los sabores dulce, salado y ácido. Octavo par, auditivo, tipo de nervio sensitivo, con dos ramas sensitivas, la rama coclear y la rama vestibular. La rama coclear tiene que ver con la audición y la rama vestibular con informar del equilibrio al cerebelo. Noveno par, glosofaríngeo, nervio mixto. Su rama motora ayuda a la deglución y la rama sensitiva a la gustación captando el sabor amargo. Décimo par, vago neumogástrico, nervio mixto. Su rama motora tiene que ver con la respiración, la circulación, digestión y deglución, mientras que la rama sensorial también hace gustación. Décimo primer par, espinal o accesorio, nervio motor, con dos ramas motoras, la rama vulvar y la rama espinal. La rama vulvar tiene que ver con la deglución, mientras que la rama espinal con el movimiento del hombro y la cabeza. Décimo segundo par, hipogloso, nervio motor. Se encarga de los movimientos de la lengua y de la deglución. Sistema nervioso autónomo, vegetativo o involuntario. Ayuda a mantener la homeostasis en el ambiente interno. Por ejemplo, regula la frecuencia de los latidos cardíacos y mantiene la temperatura corporal constante.
Funciona de manera involuntaria. Sus efectores son el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. A todos ellos se les llama efectores viscerales. Solo está constituido por neuronas motoras. Consiste en una cadena de dos neuronas. La primera neurona tiene su cuerpo en el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, y se denomina neurona preganglionar. Esta neurona hace sinapsis con una segunda neurona motora o postganglionar, a la cual le termina liberando acetilcolina. La neurona postganglionar se localiza en el ganglio periférico y hace sinapsis con la víscera musculoglándula correspondiente, liberándole a ella noradrenalina en el sistema nervioso simpático y acetilcolina en el sistema parasimpático. El simpático y parasimpático realizan funciones antagónicas en forma equilibrada. La actividad de un órgano en un momento determinado es el resultado de las dos influencias opuestas. Sistema simpático. Las neuronas preganglionares se localizan a lo largo de la sustancia iris lateral de la médula espinal. Consta de 23 pares de ganglios situados a ambos lados de la médula, desde la región cervical hasta el abdomen. La longitud de la fibra preganglionar es corta, mientras que la longitud de la fibra postganglionar es larga. Al hacer sinapsis, la neurona preganglionar con las neuronas postganglionares liberan acetilcolina, mientras que al hacer sinapsis, la neurona postganglionar con los órganos efectores liberan noradrenalina. Sistema parasimpático. Sus neuronas preganglionares se localizan en el encéfalo de la región pélvica de la médula. Son largas, mientras que las neuronas postganglionares son cortas. Al hacer sinapsis, la neurona preganglionar con la neurona postganglionar liberan acetilcolina, y al hacer sinapsis la neurona postganglionar con los órganos efectores también libera acetilcolina. Los ganglios parasimpáticos se encuentran en el mismo órgano o muy cerca de él. Las funciones de este sistema en general son antagónicas a las del simpático. La estimulación general del parasimpático favorece las funciones vegetativas, como la salivación, vaciamiento del intestino y la vejiga, entre otros. Efectos del simpático y parasimpático de acuerdo a órganos. Globo ocular. El simpático provoca midriasis, es decir, dilatación de la pupila, mientras que el parasimpático provoca miosis, es decir, contracción de la pupila. Glándulas lacrimales. Simpático. Disminuye la secreción de las glándulas lacrimales, mientras que el parasimpático la aumenta. Glándulas salivales. El simpático disminuye la secreción de las glándulas salivales, mientras que el parasimpático la aumenta. Aparato cardiovascular. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca causando taquicardia, mientras que el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca causando bradicardia. Aparato respiratorio, bronquios. El simpático provoca broncodilatación, para que la persona trague más oxígeno, mientras que el parasimpático provoca broncoconstricción, achicando los bronquios para que el paciente no consuma mucho oxígeno. En el aparato respiratorio pulmonar, el simpático aumenta la frecuencia respiratoria, mientras que el parasimpático disminuye la frecuencia respiratoria. Aparato digestivo. Motilidad. El simpático disminuye la motilidad de los intestinos, mientras que el parasimpático aumenta la motilidad intestinal. Esfínteres. El simpático provoca la contracción de los esfínteres, vale decir, quiere evitar la defecación, mientras que el parasimpático relaja los esfínteres favoreciendo la defecación. Secreción de jugos. El simpático inhibe la secreción de jugos digestivos, mientras que el parasimpático las estimula. Vejiga urinaria. El simpático relaja la vejiga urinaria reteniendo la orina, mientras que el parasimpático contrae la vejiga urinaria favoreciendo la micción. Riñones. El simpático reduce la secreción de orina, mientras que el parasimpático aumenta la secreción de esta. Hígado. El simpático aumenta la conversión de glucógeno a glucosa, aumentando así la glucosa en sangre, mientras que el parasimpático aumenta la secreción de bilis. Fin de la transmisión. Por su atención, gracias.